A ver, vamos a ver ahora. Antes de ver las colagenopatías, tenemos que ver un grupo de enfermedades que son las virosis cutáneas, ¿no? O sea, es decir, enfermedades que son producidas por virus, ¿no? En todo, en toda la parte de diagnóstico, de todas estas patologías, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos saber hacer ¿qué? Una historia clínica, ¿no es cierto? La historia clínica en todas sus diferentes partes, ¿no? De antecedentes, de enfermedad, motivo de consulta, enfermedad actual, etcétera, ¿no? Pero es importante en la parte dermatológica hacer un diagnóstico morfológico, ¿ya? Es decir, el paciente va a venir por algún tipo de lesión, ¿no es cierto? Porque esa es la causa, ¿no? En dermatología, no es como, digamos, en gastroenterología vienen por dolor de estómago, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la causa, el dolor, ¿dónde encontramos el dolor? ¿Cuáles son los signos del dolor? ¿No? Entonces, vamos simplemente con síntomas nada más, ¿no? Ahora, en la parte dermatológica tenemos signos más que síntomas también, ¿no? Porque el paciente viene porque la piel cambió de color, porque encontró un bulto, porque encontró una úlcera, porque hay una vesícula, un cambio de coloración, etcétera, ¿no? O la presencia de un parásito, ¿no? Que en la piel, y ese es, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro una lesión, lo que tengo que determinar es el tamaño de la lesión, ¿no es cierto? Ese tamaño es lo que hemos visto en la primera pregunta, ¿no? Describa la lesión, decimos, ¿no? Ahí había una mancha, una mácula, ¿no? Una mancha hiperpigmentada, ¿no? Pero ahí tengo que determinar si es, es según las características, esa puede ser una mácula simple o un melanoma, que también es un cambio de coloración de la piel, ¿no? Entonces tengo que saber el tamaño en eso, ¿no? Tengo que saber la forma, ¿no? Forma irregular, por ejemplo. Una consistencia, ¿no? El eritema, por ejemplo, tiene una consistencia blanda, ¿no? Porque está formado por simplemente una vasodilatación de vasos sanguíneos, ¿no? Pero distinto a una placa, ¿no? A una escama, donde la consistencia es más dura, ¿no? Voy a ver el color, como hemos visto, voy a ver cuántas lesiones son, porque el paciente puede encontrar uno en la cara, pero si yo hago el examen encuentro dos lesiones de las mismas características en la espalda, una lesión en el glúteo, no sé, ¿no? La superficie, ¿no? Si es una superficie irregular, si esa superficie contiene secreción, etcétera, ¿no? Los bordes, si son regulares e irregulares, ¿no? Por eso es que es importante que nosotros tengamos como un conocimiento previo qué es una lesión primaria, ¿no? La lesión primaria es la alteración de la piel, lo precoz, lo primero que aparece, no ha sufrido evolución natural ni ha sido manipulada. Porque toda lesión, un eritema, que es una lesión primaria, si es manipulada, obviamente va a producir otro tipo, ¿no? De lesiones, úlceras, escamas, etcétera, ¿no? Y si se infecta, pústulas incluso, ¿no? No olvidemos que las lesiones primarias son la mácula, la vesícula, la pápula, nódulo, ampolla, placa, tumor y la roncha, ¿no? Y los flictemas, que son ampollas, o sea, son acumulación de líquido más grande que una ampolla. Por ejemplo, un flictema donde encontramos en pacientes quemados, ¿no? Son ampollas más grandes, ¿no? La vesícula menos de 1 centímetro, ¿no? La ampolla más de 1 a 5 centímetros y las flictemas más de 5 centímetros, ¿no? Y las escamas, que son la descamación de la propia piel, ¿no? En la secundaria sabemos que son lesiones que se producen por la evolución de una lesión primaria, ¿no? Por ejemplo, como evoluciona una vesícula, ¿no? Se rompe, se puede ulcerar, cicatriza, etcétera, y ha sido manipulada por el paciente, ¿no? Una vesícula que hace rascar al paciente y ha producido esas lesiones. ¿Quiénes son lesiones secundarias? Una úlcera, costras, escoriaciones, laceraciones, abrasión, atrofia, el proceso de cicatrización, etcétera, ¿no? Entonces no olvidemos lesiones primarias, lesiones secundarias y la descripción de la lesión. Enfermedades virales de la piel y mucosa, ¿no? Vamos a describir, vamos a decir que generalmente
en la piel y mucosas existen una gran cantidad de lesiones, ¿no? Patologías que van a manifestarse a este nivel, ¿no? Que pueden ser circunscritas, por ejemplo, en un herpes, ¿no? Es una lesión bien circunscrita, ¿no? O pueden ser generalizadas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, ahí, tanto en piel como en mucosas también, ¿no? Entonces, entre las virosis cutáneas vamos a encontrar, por ejemplo, al papilomavirus, ¿no? Que es uno de los virus que va a producir una lesión característica que son los condilomas, ¿no? También podemos ver al virus del molusco contagioso, ¿no? Que es una patología dermatológica que también está relacionada con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, hay también algunos parásitos, ¿no? Que pueden habitar en la piel, ¿no? Y producir algún tipo de lesiones, pero también existen algunos como estos virus que pueden habitar, pero no producir lesión. ¿Qué va a hacer que el virus produzca una lesión en la piel? El estado inmunológico, ¿no? Yo puedo tener herpes, ahora me curé todo normal, puedo estar 10 años con el herpes en mi cuerpo, pero no se manifiesta, hasta que tengo una enfermedad o padezco de cáncer, etcétera, aparecen las lesiones herpéticas, ¿no? Algunos tenemos también algún tipo de lesiones, ¿no? Que pueden proliferar, por ejemplo, los lunares, las verrugas, ¿no? Y esas verrugas pueden no ser problemas patológicos, ¿no? Si no son verrugas benignas, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender de que estos sujetos presenten o no las lesiones? Del estado inmunológico también. Ustedes van a ver, por ejemplo, pacientes que tienen un buen sistema inmunológico presentan una lesión herpética en el labio y desapareció. Pero el paciente inmunocomprometido, por ejemplo, pacientes con VIH-Sida, un herpes se disemina totalmente, ¿no? La boca, garganta, espalda, o sea, es terrible cómo se disemina tan rápido, ¿no? Ahí el componente inmunológico es importante, ¿no? Ahora, existen algunas enfermedades virales que pueden dar síntomas generales, ¿no? Por ejemplo, la varicela, ¿no? La varicela tiene una manifestación cutánea, que son esas pequeñas vesículas, ¿no? Con contenido purulento que se convierten en pústulas, ¿no? Pero que no solamente se presenta como una manifestación cutánea, sino también con síntomas generales, la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre, ganglios positivos, etcétera, ¿no? También tenemos los virus del herpes humano, son alrededor de 8 tipos, ¿no? Pero 2 son los más frecuentes que tenemos. El virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Que uno va a producir infección de la cintura para arriba el 1 y de la cintura para abajo el 2, ¿no? Que son lo más frecuente. Pero puede haber reacción cruzada también. Podemos tener un virus del virus tipo 2 en la boca, ¿no? En la parte superior y el 1 también en la parte baja. Ahora, dentro de las virosis cutáneas tenemos estas 5 que vamos a ver, ¿no? El herpes simple, el herpes zóster, vamos a ver esas verrugas, ¿no? Que pueden ser benignas o malignas, el molusco contagioso y dentro de ellas una que es una febril, que es la varicela. Ahora hablemos del herpes, ¿no? Infección por virus del herpes simple, ¿no? Generalmente esta es una enfermedad sintomática, ¿no? Porque el paciente, que es lo primero que va a sentir, adormecimiento o hipersensibilidad, o también va a sentir que cambios a dolor a los cambios de temperatura, ¿no? Si es muy frío, muy caliente, ¿no? Entonces es sintomática y, como dices, recurrente, ¿no? Hay vesículas, estas vesículas, ¿no? Que se van a agrupar, ¿no? Y siempre la base es eritematosa, ¿no? La piel es bien queratinizada, ¿no? Y puede también ir sobre piel queratinizada o sobre las mucosas también, ¿no? Generalmente la mayoría de las infecciones por herpes virus es atípica, ¿no? Algunas pueden presentar esto que es lo más característico, otros pueden presentar lesiones, fisuras, descamaciones, etcétera. Pero lo más típico es la presencia de estas vesículas que se agrupan, ¿no? Sobre piel o sobre
mucosa también, ¿no? Como hemos dicho, estas van a ser recurrentes, ¿no? Porque se alojan en los ganglios de por vida y cuando a veces se manifiesta más en los extremos, ¿no? Cuando el paciente va envejeciendo, porque también su sistema inmunológico envejece, ¿no? Entonces, las personas viejitos, los mayores, tienen cuadros de herpes, ¿no? ¿A quién afecta el herpes? Generalmente la boca y área genital, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las causas, depende de la epidemiología, por ejemplo, el herpes labial, por el herpes tipo 1, en un 80-90% de los casos. El herpes tipo 2 en un 10-20%. El urogenital, producido por el virus del herpes 2 en un 70-90%, y por el virus tipo 1 en un 10-30%. ¿Por qué se produce esto? Generalmente porque hay una reacción cruzada, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el tipo 1 de la boca a la parte genital? Por la actividad sexual, ¿no? Por las relaciones orales, ¿no? Entonces, por eso. Hay un panadizo herpético que se presenta en los pacientes de mayores de 20 años por el herpes tipo 2 y el neonatal también, ¿no? Presenta una lesión herpética por el virus 2 en el 70% de los casos y el tipo 1 en el 30% de los casos. Por eso que con los niños, por ejemplo, cuando nacen, se les prohíbe, ¿no? A la mamá que los saque los 2 primeros meses, ¿no? Pero ahora no, nació y al día siguiente está en la calle el bebé, ¿no? ¿Por qué no dejamos de que el bebé se exponga, ¿no? A la gente, todo eso? Porque como era el recién nacido, todos van y lo miman, ¿no es cierto? Le tocan la mano, le besan la cara, entonces tú portas el virus, ¿no? Ese bebé todavía no tiene un sistema inmunológico adecuado, entonces los bebés que empiezan a tener dolor para tragar y tenemos la herpangina, que se dice, ¿no? Que es el herpes en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, por eso hay que tener siempre cuidado con los niños, que no les estén besando mucho porque podemos contagiarles nosotros, ¿no? Como dijimos, el tipo 1 en la boca, labios y cara y el tipo 2 en los genitales y puede haber también una infección cruzada por contacto oro-genital, ¿no? Siempre se contagia cuando nosotros eliminamos los virus, ¿no? Los virus, ¿dónde están? Están en la mucosa, están en esas lesiones. Si yo ya tengo el herpes, el virus va a estar en esas lesiones costrosas, ¿no? Ahí donde se va a desecar, ¿no? El contacto generalmente es de piel a piel, piel mucosa, mucosa piel, es decir, tiene que haber un contacto directo, ¿no? Por ejemplo, en épocas de los gladiadores, ¿no? Estos luchadores se transmitía la enfermedad porque ellos tenían contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Durante las peleas, ¿no? Predominan en adultos jóvenes, ¿no? Y puede ir desde el herpes, si bien tiene una edad que es frecuente en adultos jóvenes, pero puede ir desde el niño hasta el anciano puede tener herpes, ¿no? Ahora póngale, a ver, en el hipotético caso, a ver, ustedes que son pareja, por ejemplo, ¿no? Que tú tengas herpes, ¿no? Y resulta que él es tu única pareja, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a pensar? ¿Quién te transmitió el herpes? Yo tengo y él es mi única pareja. Sí. Pareja anterior. ¿No es? ¿De qué Claro. tipo de Él. Él, ¿no? O sea, lo primero tú Pero dices doctora, él, ¿no? también depende de qué tipo de herpes. No, el herpes Sí, tipo 2. El uno puede salir a flote por su estrés. Claro, no, pero digamos un herpes tipo 2, ¿no? Ah, ya Entonces fuiste. tú dices tu pareja, ¿no? Mi pareja, él es el que, yo no tengo ninguna pareja sexual, él me ha transmitido. Pero el herpes tipo 2 puede estar inactivo por 5 años, ¿no? Entonces, si tú has tenido una pareja hace 5 años que tenía, puede que él que ya te haya contagiado, ¿no? Y recién se activó, recién se manifestó ahora, ¿no? Entonces, por eso dicen, ¿no? En algunos países dicen, no, yo tengo herpes, ¿no? Si quieres casarte conmigo, bueno, porque en algún momento yo le puedo contagiar, ¿no? Pero en nuestro país es secreto. El contagio es directo con la secreción, ¿no? Que contiene al virus y puede haber también una infección al momento del parto, ¿no? Por ejemplo, a través del canal vaginal. Por eso mujeres que tienen herpes, lesiones herpéticas, les hacen cesárea, ¿no? Para evitar ese paso a través del canal del parto, ¿no?
El 33% de las personas con herpes labial sufre alguna recurrencia, ¿no? De estas, el 50% tiene por lo menos 2 recurrencias anuales, ¿no? Entonces, yo he tenido, ¿no? La posibilidad de que tenga recurrencias es de un 30%, ¿no? Y que se repita 2 veces al año, un 50%, ¿no? Dentro de los factores, digamos, para que el herpes labial se presente una irritación son la radiación ultravioleta, la menstruación por los cambios hormonales, la fiebre, ¿no es cierto? El resfriado común, alteraciones inmunitarias, y es del sitio de la infección, ¿no? Generalmente el herpes genital recurre con mayor frecuencia que el labial, ¿no? O sea, el paciente con herpes genital tiene más recurrencias que el paciente que ha tenido herpes labial, ¿no? Cualquier cambio, ¿no? Irritación de la piel puede hacer que, si tú tienes el herpes, recurrir, ¿no? Hace unas 2 semanas vino una niña, ¿no? Con una lesión herpética en la boca, ¿no? Y su mamá asustada y todo eso. ¿Cuál fue la causa? Se estaba haciendo curar los dientes. Entonces el odontólogo ponía los espejos, todo eso, material esterilizado, un poco caliente, ¿no? Y todo el tiempo estaba en contacto con eso, ¿no? Entonces, por eso empezó a hacerse el herpes, ¿no? Por el contacto directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la inmunidad del hospedador, ¿no? Por ejemplo, enfermedades VIH, cánceres, leucemia, linfomas, pacientes con trasplantes, pacientes con quimioterapia, uso de corticoides o inmunosupresores o radioterapia, ¿no? Aumenta, es un factor de recurrencia para el herpes, ¿no? Generalmente el herpes tipo 1, o la infección primaria, ¿no? En relación a tanto el 1 como el 2, se presenta en personas que han tenido contacto cercano, ¿no es cierto? Y elimina, ¿no? A través de la mucosa o de una secreción que el paciente se pone en contacto, ¿no? Tiene que haber una inoculación en la mucosa, ¿no? Y eso se da por un contacto continuo, ¿no? Y estas células, este virus se va a multiplicar en las células epiteliales, que producen las células epiteliales una destrucción porque se infecta la célula y esta va a formar una vesícula que está bien inflamada y circunscrita, ¿no? Entonces la vesícula, siempre toda lesión bien superficial es más dolorosa, ¿no? Entonces es una característica, ¿no? Esta infección, desde el lugar que asciende, que se localiza, va a ascender a través, tomando una ruta a través de los nervios sensitivos periféricos, ¿no? Y va hasta las raíces de los ganglios y ahí es donde se permanece en latencia. Por eso que el virus del herpes también presenta como un recorrido, ¿no? Entonces, como el herpes zóster que vamos a ver también, ¿no? Y ahí tenemos la latencia, ¿no? Donde se van a multiplicar a nivel de la piel y las neuronas, ¿no? Y estas se pueden infectar incluso en ausencia de los síntomas, ¿no? Mira, entonces la infección primaria, ¿no? El virus se multiplica en el epitelio, ¿no es cierto? Ahí está de la boca, ¿no? Asciende a los nervios linfáticos hasta los nervios simpáticos periféricos y hasta el ganglio trigeminal. Y ahí se queda como latente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es la fase primaria, la de la multiplicación y va al sitio, ¿no? La fase latente es la persistencia, ¿no? En este ganglio, ¿no? Del virus de por vida. Las lesiones mucosas ya desaparecen, pero el virus está en forma latente en el ganglio, ¿no? De ahí puede quedarse latente por mucho tiempo o hay una recurrencia, ¿no? O sea, es decir, se reactive, ¿no? Y va hacia los nervios sensitivos, hasta labios, hasta la parte peribucal, donde ya denominamos al herpes recurrente, ¿no? Ahí las ampollas, ¿no? O úlceras que pueden aparecer, las lesiones genitales, etcétera, ¿no? Si yo viera esta lesión así solita, pensaría en un impétigo, ¿no? Por lesiones costrosas, melicéricas, pero el impétigo no va a afectar la mucosa, ¿no? Y tampoco va a presentar estas ampollas, ¿no? Ahí tenemos. Y una cosa que el impétigo no produce, no hay mucho dolor, ¿no? Hay la lesión, pero una de las características, el dolor, ¿no? Dolor, quemazón. Exacto, desde quemazón, ardor. Y primero la piel se siente como adormecida, ¿no? Y sobre eso aparece la lesión. Tenemos en los genitales, ¿no?
ahí las lesiones en la boca y aparecen estas pequeñas vesículas también, ¿no? El diagnóstico del herpes tiene que ser clínico, ¿no? La clínica es la que tiene que mandar, ¿no? No hay, se puede hacer un diagnóstico laboratorial, podemos hacer en casos de que, por ejemplo, yo esté frente a pacientes con SIDA, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, ahí tendría que ser un diagnóstico laboratorial, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer es un examen físico, ¿no? Y voy a ver, y dentro de los exámenes de laboratorio voy a determinar los anticuerpos por medio de una serología o a través de la inmunofluorescencia directa también, o puedo hacer un cultivo, ¿no? Entonces, miren, ahí aumento de volumen, ahí, bueno, sensibilidad nos va a decir el paciente, pero presentamos estas pequeñas vesículas que se van a ir agrupando. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente si son leves, puede que no necesiten tratamiento, ¿no? Porque nuestra inmunidad va a actuar. Pero si persiste y, bueno, tengo las lesiones, costras, etcétera, puedo utilizar como un antiviral tópico el aciclovir, ¿no? 5 veces al día. Y si necesito, si estoy frente a un paciente inmunocomprometido, etcétera, puedo utilizar el aciclovir de 200 por 5 veces al día, generalmente como mínimo 5 días. Si bien el herpes se autolimita, puede haber recurrencias, el problema es que puede presentar complicaciones, ¿no es cierto? Y tal vez las complicaciones son las que nos van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entre estas complicaciones el eczema herpetiforme, ya uno de ellos, pero los que nos producen más problema o riesgo de muerte son las encefalitis y las meningitis que puede tener el paciente, ¿no? Puede haber una infección de los ojos, una queratoconjuntivitis, infección de la tráquea, una neumonía, etcétera, o que la persistencia del herpes sea prolongada, ¿no es cierto? Y sobre todo en personas inmunocomprometidas. El herpes zóster, ¿no? El herpes zóster es una infección que se da por un dermatomas por la reactivación del virus de la varicela zóster, ¿no? Entonces, es un sinónimo, ¿no? El zóster, y generalmente va a dar unas alteraciones unilaterales, ¿no? Y también va a presentar una lesión dermatológica, que son las vesículas, ¿no? Que se limitan al dermatoma y a los nervios inervados por este ganglio, ¿no? Y generalmente las complicaciones que tiene el herpes zóster es la neuropatía herpética, ¿no? O posherpética, que es el dolor que el paciente va a presentar de forma continua, permanente, sin lesión. Ya no hay vesículas, ya no hay nada, pero el dolor persiste, ¿no? Entonces es uno de los mayores problemas que tenemos con aquellos pacientes que han tenido herpes zóster, ¿no? Entonces, la epidemiología es que las infecciones por la varicela están cambiando el uso de la vacuna a estos virus atenuados, ¿no? Para prevenir la varicela en los niños y en los adultos el herpes zóster, ¿no? Entonces, generalmente es de 10 al 20%, ¿no? La inmunidad vital acumulada, y es mayor en aquellos que tienen inmunodeficiencias, ¿no? Estas lesiones igual, ¿no? Van a afectar la piel, van a afectar mucosas, pero la característica es que al afectar a un ganglio y al nervio va a tener ese recorrido, ¿no es cierto?, a través de esa fibra nerviosa, ¿no? Es una infección que igual puede permanecer de por vida latente, ¿no? Y se reactiva, ¿no?, en los ganglios donde el virus de la varicela, ¿no?, ha alcanzado su mayor densidad, y obviamente en pacientes que han tenido inmunosupresión, en traumatizados, en pacientes con tumores o radiaciones, al igual que el virus simple también puede reactivarse, ¿no? Se multiplica y se disemina, ¿no? Y va a ir recorriendo al dermatoma, ¿no? Al nervio, sigue el recorrido de este nervio. Ahí tenemos. Durante la infección, el virus de la varicela zóster, ¿no?, o la varicela, infecta a los ganglios linfáticos, ¿no?
en estos ganglios linfáticos va a permanecer en su forma latente, ¿no? De por vida. Esta forma latente puede disminuir, una vez que disminuye la función inmunitaria, se va a reactivar. O sea, si nosotros bajamos nuestra inmunidad, baja y va a ir hacia los ganglios linfáticos de la mucosa y de la piel, ¿no? Entonces, por eso es que la varicela tiene, ¿no? Un sector, es como si estuviera bien delimitado, y está delimitado, ¿qué? A la fibra nerviosa. Por ejemplo, acá, ¿qué nervio se puede haber afectado? Por la disposición así, que va todo el brazo. El plexo braquial, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Esas lesiones, ¿no? Es una reactivación del virus de la varicela. Hay una mayor probabilidad de desarrollar este virus. Si nosotros, por ejemplo, tenemos más de 60 años, nuestro sistema inmunológico es malo. Si me dio la varicela antes de cumplir el año, porque todavía mi sistema inmunológico no estaba bien desarrollado, por lo tanto no me haya inmunizado totalmente, ¿no? Si el sistema inmunitario está debilitado, ¿no? Por algunos medicamentos o algunas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una fase prodrómica, hay una infección activa y una neuralgia posherpética, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas del herpes zóster. Ahora, ¿qué pasa en la fase prodrómica, no? Va a aparecer la lesión cutánea va a estar precedida de un dolor, ¿no? Una hipersensibilidad, parestesia en el dermatoma que ha sido infectado, ¿no? Es decir, si tenemos en el cuello y en el hombro, por ejemplo, ¿qué es lo que primero voy a tener? Alteración de la sensibilidad, ¿no? Si yo toco, no va a haber mucha sensibilidad, ¿no es cierto? También puedo tener una hipersensibilidad, ¿no? A veces el paciente dice, no me puedo ni mi ropa, ¿no? Tocar, pero tú ves, no hay nada, ni la piel está eritematosa, ni hay lesiones, nada. Entonces en la primera, la manifestación del herpes, que es la prodrómica, ¿no? El dolor es importante, por eso es que miren, muchas veces el dolor del herpes se ha confundido con una angina, ¿no? Con un abdomen agudo, ¿no? Entonces entra con dolor en abdomen, apendicitis, entran y no hay nada, y era un herpes simplemente, ¿no? Puede haber una alodinia y una hipersensibilidad a estímulos leves, el que simplemente rozar, el paciente puede sentir mucho dolor, y también aparecen algunas lesiones del sistema nervioso sin zóster cutáneo. O sea, nosotros lo primero que pensamos cuando hay herpes es que hay una lesión cutánea, ¿no es cierto? Pero muchas veces el paciente se puede quedar simplemente con una neuritis, con la neuralgia, nada más. Puede no haber la lesión, no encuentras nada, solamente el dolor, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? De tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Cuando uno no tiene un buen sistema inmunológico, la enfermedad se desarrolla en todo, ¿no? En toda su esplendor la enfermedad. Pero cuando hay un sistema inmunológico que es bueno, pero a medias también, aparece la neuropatía herpética, que es lo más complicado para poder manejar, ¿no? Entonces, la fase prodrómica va a tener una infección aguda, ¿no? Que muchas veces puede acompañar a síntomas generales como la gripe, ¿no? Muchos pacientes que hemos tenido con gripe van a debutar con herpes, ¿no? Por la sintomatología. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los ganglios herpéticos, el oftalmológico, el trigeminal, el auricular, que pueden presentar en estas áreas las lesiones, ¿no? Y ahí tenemos, mire, la distribución de todos los dermatomas, ¿no? Por eso es que puede haber, si tengo en este sector, por ejemplo, el herpes, hay dolor en fosa ilíaca, derecha o izquierda. Si es derecha, ¿en qué voy a pensar el dolor en fosa ilíaca derecha? Apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que ver antecedentes, ¿no? Las lesiones en dermatomas aparecen las vesículas, las pápulas primero a las 24 horas. A las 48 horas ya aparecen las vesículas y las ampollas. Las pústulas a las 96 horas, porque tiene que haber un proceso de multiplicación de las bacterias, y las costras pueden durar de 7 a 10 días. En esta fase costrosa es la más contagiante, ¿no? Porque en las costras está el virus, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros al tender la cama, todo eso? Esparcimos y respiramos y tiene contacto directo el virus con la mucosa, ¿no? ¿Qué caracteriza estas lesiones? Que pueden ser vesículas cero o superpuestas, ¿no? Que a veces una vesícula se une a la otra y forma pequeñas ampollas también, ¿no? Entonces pueden ser algunas veces hemorrágicas, ¿no? Otras no. Estas lesiones, una vesícula no va a ser eternamente una vesícula, va a evolucionar y va a dejar esas lesiones costrosas donde se encuentran al virus, ¿no? Siempre desaparecen a la tercera o cuarta semana, ¿no? Ese es el periodo, digamos, que tiene. Y una de las características es que es unilateral, ¿no? No es bilateral. Rarísima vez vamos a tener a un herpes que afecta a dermatomas del lado izquierdo y del lado derecho. Generalmente es un solo lado, ¿no? Entonces, son unilaterales, pero en un lado pueden abarcar dos dermatomas, ¿no? Por eso es que podemos tener un herpes en la parte más baja y otro en la parte más alta, ¿no? Porque ha afectado dos dermatomas, pero no hay que afecta lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Rarísima vez. Ahora, había una frase que decían, ¿no? Las abuelitas, ¿no? Que cuando tenían herpes decían, hay que tener cuidado porque si da la vuelta se va a morir, decían, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenía en algo sentido, ¿no? Si el herpes se diseminaba tanto, ¿es por qué? Porque el paciente estaba tan inmunocomprometido que obviamente el riesgo de morir era alto, ¿no? Entonces, por eso es que las abuelitas decían eso, ¿no? Ahora, estos dermatomas, ¿no? Tienen algunas áreas de predilección. Por eso, la primera ubicación del herpes zóster, ¿dónde es? En el tórax, ¿no es cierto? Después puede ser en la cara, ¿no? O en la parte lumbar o cervical. A veces como un cinturón, ¿no es cierto? Se va en la parte atrás de la espalda, en el cuello, etcétera. Pero dentro de estos, digamos, si bien el torácico, el lumbosacro cervical son dolorosos, son sintomáticos, el trigeminal es el que más complicaciones trae, ¿no? Porque el paciente siente mucho adormecimiento, mucho dolor, eso ocasiona dolores de cabeza, hay dolor en el ojo, entonces es bien complicado cuando se presenta en esa área, ¿no? Las lesiones pueden ser mucosas, ahí tenemos, ¿no? Miren, en la mucosa, ¿no? Pueden ser también en la región de la vagina, la vejiga, siendo que dermatoma se ha afectado, ¿no? Puede haber también con estas lesiones herpéticas las linfodadenopatías, ¿no? Que generalmente son regionales. Miren, aquí está la lesión herpética en este paciente y se encuentran generalmente las lesiones hipertróficas muy adolorido, ¿no? El paciente muy adolorido. También podemos tener este herpes oftálmico, ¿no? Y este herpes oftálmico va a producir lesiones, ¿no? En las mucosas, ¿no? Y puede producir un edema periorbitario también en estas pacientes. También tenemos esta otra que son las hemiparesias contralaterales, ¿no? Miren, las lesiones son como las lesiones trigeminales, ¿no es cierto? Sí. También tenemos síntomas generales, ¿no? Un síntoma general que puede ser dolor, ¿no? Es un síntoma general. ¿Qué otro síntoma general podemos tener? Fiebre, sensación de ardor, ¿qué más son? Síntomas generales. Porque la fiebre no es exclusiva del herpes, ¿no? Ni el dolor tampoco, ¿no? Y por último tenemos estas otras complicaciones o lesiones, ¿no? Que producen por lesión del dermatoma, que son las postneuropatías herpéticas, ¿no? Entonces, que son como ahí, ese es un dibujo que describe mucho la sintomatología de una neuropatía, ¿no? Que dice que es como si me clavaran, ¿no? Me pincharan y uno al echarse siente que se le clava todos los, ¿no? Ahí tenemos compromiso de las mucosas, puede haber ganglios, ¿no? Se recupera en 2 a 3 semanas, hasta 4 semanas. Localizaciones, como hemos dicho, más frecuente la torácica, pacientes más inmunocomprometidos, y ahí tenemos, ¿no? La presencia de la lesión cervical, ¿no? La auricular, y bueno, ese es un dermatoma en la región del tórax también, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la fase prodrómica, donde simplemente hay dolor, esa sensación de cambio de coloración, cambio de sensibilidad, lo que tengo que hacer simplemente es sospechar
Si un paciente inmunocomprometido me dice, ¿no?, que le empiece a arder, a doler, a quemar a una parte de la piel y no encuentro ninguna lesión, sospecho de que se trate de un herpes, ¿no? Cuando hay una vesiculización activa, es decir, la presencia de vesículas, y en estas puedo yo tomar la prueba de sangre para ver al virus, ¿no es cierto? O también un cultivo puede realizar, ¿no? Y el síndrome de dolor postherpético se va a dar en aquellos pacientes con antecedentes, ¿no?, de un herpes previo, y también viendo la exploración, ¿no? Tengo que yo determinar o verificar la presencia de estas lesiones. El examen físico, se toma la muestra de piel, exámenes de laboratorio, etcétera, pero el diagnóstico es clínico, ¿no?, mediante el examen físico. ¿Qué hago en este caso? Ya tópico puedo utilizar, sí, ¿no?, pero ya me sirve más el sistémico acá, de 200 a 400 miligramos, 5 veces al día, ¿no? Y puedo utilizar algún analgésico, ¿no?, como el complejo B, etc. El tratamiento es la prevención, ¿no? Pacientes tienen que vacunarse contra el virus de la varicela, ¿no? Y vamos a ver que la carga de la enfermedad más del 60%, y la frecuencia en estos pacientes va a ser mucho menor, ¿no? Menos del 50%. Bueno, en el tratamiento antiviral tenemos muchos antivirales, ¿no? El problema de los antivirales es que son caros, ¿no? Caros para el manejo, ¿no? Digamos, el único que está más al alcance y es no tan caro es el aciclovir, ¿no?, para este tipo de pacientes, ¿no? Pero tenemos el fanciclovir, el varaciclovir, ¿no es cierto?, que son medicamentos de 500 a 1 gramo, y el aciclovir también podemos utilizar, tal vez el aciclovir más tiempo, unos 10 días de tratamiento, ¿no? Ahora, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, yo tengo que modificar mi dosis, ¿no? Aciclovir de 10 miligramos kilo peso, ¿no?, al día durante 8 a 10 días, ¿no? Y si hay resistencia al aciclovir, el Foscarnet de 40 miligramos cada 8 horas, donde hasta lograr la curación, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3, pero el que más utilizamos, el aciclovir es el que más utilizamos, ¿no?, para de 200 o 400, 5 veces al día. Ahora, si bien utilizo el tratamiento para el herpes, o sea, el tratamiento antiviral, no tengo que olvidarme también de otro síntoma, que es el dolor, ¿no es cierto? Entonces, ahí para la neuropatía postherpética tengo que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, tengo que utilizar, por ejemplo, los antineuríticos, ¿no? Y ahí tenemos la gabapentina, pregabalina. Por el dolor continuo tengo que utilizar algún antidepresivo, ¿no?, tricíclico, como la doxepina, cremas de capsaína y bloqueos neurológicos también. En algunos pacientes el bloqueo neurológico es una de las alternativas para el tratamiento, ¿no?, porque el dolor es tan intenso que el paciente como que se vuelve loco por el dolor. Entonces se puede utilizar este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Cuál es la complicación de la varicela, del herpes zóster? Generalmente uno puede ser la ceguera, ¿no?, la sordera. Entonces, en estos casos de ceguera y sordera, esas son lesiones o complicaciones permanentes y de mayor cuidado, ¿no? Porque imagínense un paciente que quede ciego o que quede sordo, y es una discapacidad en el paciente, ¿no? También puedo tener una encefalitis o una sepsis, puede tener infecciones secundarias a la exposición, ¿no es cierto? Y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es el herpes zóster, que aparece en los nervios de la cara, y este tipo de síndrome lo que puede producir es una sordera, ¿no?, porque está afectando a los nervios auricular, ¿no? ¿Cómo prevenimos? La vacuna, ¿no es cierto? La vacuna es el método de prevención más importante que tenemos,
y en todo paciente que ha recibido la vacuna obviamente tiene una reacción cruzada para el control. ¿Ya? La varicela o las viruelas locas que les dicen, ¿no? Entonces, si estamos viendo ahí la imagen, es una patología frecuente en niños, ¿no? No es muy frecuente en adultos, pero podemos tener varicela si nos exponemos y no hemos inmunizado, ¿no? ¿Qué es la varicela, no? La varicela es una infección primaria producida por el virus de la varicela zoster, ¿no? Y generalmente se presenta en la infancia, ¿no es cierto? Y el herpes zóster es su presentación en el adulto, ¿no? Entonces en el niño no vamos a pensar que es una varicela, un herpes, ¿no? Siempre va a ser varicela, pero en los adultos es la manifestación del herpes zóster. Muy contagiosa, pero también se autolimita también, ¿no? Entonces, una característica de la varicela que ustedes tienen que saber es que la varicela es centrípeta, es decir, en el centro, ¿no? Es abdomen, tórax, cara, cuello, cara, ¿no? Rara vez tenemos en las extremidades, rara vez en la palma de las manos, planta de los pies. Pero si yo encuentro una lesión que me haga sospechar de varicela en la cabeza, ¿no? Ahí, o sea, una lesión que parece, o sea, estoy dudando, ¿no? Pero creo que es varicela o no, y está en la cabeza, es varicela hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Tal vez es una lesión característica, la presencia de vesículas en la cabeza, es varicela zoster, hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a ver eso, ¿no? Pueden haber úlceras eritematosas, pústulas, costras, que una de las complicaciones que tiene la varicela es que como es tan superficial y presenta esas úlceras, el paciente puede tener una cicatriz como hundida, ¿no? Como un pequeño hoyuelo, una lesión depresiva, ¿no? Que deja una cicatriz bien, o sea, fea, ¿no? La lesión, ¿no? ¿En quiénes se complica? En personas, en niños prematuros, en adultos mayores o inmunocomprometidos, ¿no? ¿Dónde se distribuye la varicela? En todo el mundo, sobre todo en lugares templados, en un 90% en estos climas, ¿no? Aparece en la población que ha tenido antes de los 15 años de edad, por lo menos el 95% en el comienzo de la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Del sistema inmunológico, ¿no? El 2006 fue 90 millones de casos, ¿no? De varicela, ¿no? Y esto ha disminuido, ¿por qué? Por la cobertura de las vacunas, ¿no? Ahora ya tenemos la vacuna que está dentro del programa del PAI, ¿no? Entonces, ahí, pero si bien está la vacuna, a veces la inmunización no es adecuada, puedo volver a tener el herpes, ¿no? O si me expongo a una carga viral mucho mayor. Siempre el herpes va a aparecer en los cambios de temperatura, ¿no? De ir de la primavera al invierno, ¿no? En esos periodos aparece más, ¿no? Generalmente, si nosotros nos exponemos, ¿no? Tenemos un 80 a 90% de infectados, ¿no? En los primeros días antes de la erupción, ¿no? El periodo de transmisibilidad, o sea, yo puedo transmitir el herpes incluso sin tener la lesión, es característica 2 días antes de que aparezca la vesícula, yo puedo contagiar, ¿no? Por eso es que en los niños, en los kinderes, por ejemplo, encontramos a uno con varicela y ya está, ¿no? Tenemos que vigilar a los niños 2, 3 días, ya va a aparecer la varicela si es que se han contagiado, ¿no? La inmunidad, la infección por el virus del herpes confiere una inmunidad prolongada, ¿no? Para un segundo ataque, y podemos reforzar esto con la vacuna, ¿no? Entonces ahí tenemos una inmunidad casi del 100%, ¿no? En algunos casos pueden tener algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, las encefalitis, ¿no? Que pueden causar alta letalidad, ¿no? También podemos tener complicaciones en pacientes con SIDA, ¿no? En mujeres con SIDA durante la gestación también, ¿no? Generalmente el riesgo de quedar embarazada es bajo porque el 80-95% de la población tiene anticuerpos, ¿no? Y estos
vamos a ver que un porcentaje va a ser un síndrome de varicela congénita, ¿no? Y 1.6 por cada 100.000 nacimientos en caso de que yo tenga o no haya realizado una inmunidad. Bueno, ahí es un DNA bicatenario, ¿no? Que afecta piel y mucosas, ¿no? Hay la especie humana es el único reservorio, ¿no? Conocido de este virus. No hay otro reservorio, es muy contagioso. Entonces, ¿qué hacíamos aquí antes? Le pintábamos con violeta, ¿no? Para que era un antiséptico tópico, ¿no? Superficial, pero que hacíamos también que la costra se pegara y no hubiera mucha expansión del virus, ¿no? Porque la costra tiene virus, entonces si yo pongo un antiséptico estoy matando, ¿no? Entonces evito el riesgo de contagio también, ¿no? Hay dos ciclos de replicación, ¿no? Primero va a los ganglios y después va hacia el hígado, vaso y otros órganos, ¿no? Que donde ahí tengamos la viremia, ¿no? Y es muy contagiosa, ¿no? Sobre todo en las etapas prodrómicas o las vesiculares, ¿no? Donde el virus está en esa vesícula, en esa secreción y en esa costra, ¿no? Bueno, las células generan cuerpos de inclusión, que eso se ve en la parte de patología, y hay alteraciones inmunitarias, ¿no? Que pueden afectar al pulmón, hígado y cerebros, ¿no? Hay un síndrome de varicela congénita también, ¿no? De pacientes o niños que adquieren la varicela en los primeros 3 meses, ¿no? No se hace durante el segundo trimestre, ¿no? La embriopatía, porque tenemos un virus latente en el feto, ¿no? Y también podemos ver que hay algunas manifestaciones de la varicela previa, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que tenemos embarazo, no estamos embarazados y nos exponemos al virus de la varicela, podemos tener la enfermedad, pero sobre todo, dependiendo del trimestre que esté, si es antes del primer trimestre, tengo riesgo de yo pasarle, ¿no? Los virus, y lo que hace el niño es la manifestación, ¿no? O sea, tenemos las manifestaciones congénitas en el recién nacido, ¿no? Entonces, por eso es que la mujer también tiene que cuidarse, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre, donde vamos a ver que todo pasa a través de la placenta, ¿no? Y en el segundo, tercer trimestre ya el niño tiene mayor inmunidad y ya no hay el paso a través porque generalmente ya en ese periodo el niño ya está creciendo, aumentando de peso, ¿no? Entonces ya no hay tanta susceptibilidad a la infección. Generalmente las infecciones en el último trimestre se producen de la manera tales más graves si la enfermedad aparece en la madre 5 días antes del parto, ¿no? Porque la mortalidad puede ser de un 30%, ¿no? Porque todavía ahí no hay paso, ¿no? de anticuerpos al niño, ¿no? Por lo tanto, el niño cuando nace va a tener 0 inmunidad, ¿no? Entonces podemos contagiar y producir que en desenlace fatal en los niños, ¿no? Generalmente, si ocurre estos 5 días, en general no es grave si ocurre antes de los 5 días. Bueno, ahí vamos a ver que siempre la inmunidad es uno de los pilares, ¿no? En este caso, y vamos a ver a los virus latentes, ¿no? Y que pueden producir una infección natural. Es una enfermedad febril en los niños, ¿no? Siempre tenemos que, generalmente hay, ¿no? Las enfermedades febriles en los niños, que es la varicela. Otra que tenemos, ¿cuál podría ser? Aparte de la varicela, otra enfermedad febril que manifieste lesiones dermatológicas. El sarampión, la rubiola, ¿no es cierto? Entonces, estas son enfermedades dermatológicas febriles, ¿no? El periodo de incubación es largo, ¿no? De 10 a 20 días, ¿no? Y generalmente los pródromos aparecen durante las 24 a 48 horas previas a la presencia de ese eritema, de esa lesión, ¿no? El cuadro clínico, la versión vesicular, ¿no es cierto?, en el tronco, la piel, el cuero cabelludo, a veces en las extremidades. Rara vez vamos a tener en la palma de las manos o planta de los pies. Afectan también mucosas, ¿no?, como la mucosa oral, la conjuntival, la mucosa vulvar también, ¿no? Entonces,
Estas lesiones eritematosas aparecen, como dice ahí, como una gota de rocío sobre un pétalo, ¿no? Aparecen así bien distribuidas, pero en el centro del cuerpo, ¿no? En los adultos generalmente son más síntomas generales que cutáneos, ¿no? Entonces, en los adultos nosotros tenemos más síntomas que pueden ser cutáneos, perdón, síntomas generales que cutáneos en las personas mayores, ¿no? Ahora, en los niños que presentan varicela, por la presencia de esas lesiones abiertas, ¿no es cierto? Una de las complicaciones que tenemos son las infecciones, ¿no? Porque hemos visto que la piel tiene bacterias, ¿no? Positivas, ¿verdad? Estreptococos, estafilococos, entonces basta que nosotros tengamos que abrir una puerta de entrada para un virus, entra ahí, o sea, el virus a una lesión, ¿no? Una lesión, va a entrar el virus, va a entrar una infección, va a entrar el hongo, y ahí se produce las infecciones, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Hay cicatrices deprimidas por estreptococos, infecciones, ¿no? Por estreptococo y estafilococo, puede haber fascitis, puede afectar también la parte de la coagulación y en casos más graves una pleuritis, una neumonía, una encefalitis, septicemia o síndrome de Reye, si se asocia al ácido acetilsalicílico también, ¿no? Nosotros sabemos que el riesgo de una hepatotoxicidad por paracetamol es alto, o por aspirina, perdón, es alto en menores de 15 años, ¿no? Entonces, si yo tengo una varicela, evito darle el aspirina, sobre todo si es menor de 15 años, ¿no? Por el riesgo del síndrome de Reye. Bueno, la parte latente es cuando el virus se encuentra en el ganglio, ¿no? Y el virus puede reactivarse, ¿no? Y generalmente se presenta en niños, ¿no? Que todavía no tienen su sistema inmunológico, ¿no? La transmisión es contacto de esas gotitas de flujo, el contacto de ese exudado de las vesículas. El paciente es contagioso desde un día o 2 días antes hasta 5 días después de que haya curado también, ¿no? 90% de los casos se da en los niños antes de los 9 años, ¿no? La transmisión placentaria, ¿no? Transplacentaria protege al niño, ¿no? Porque nosotros le damos inmunidad, entonces el niño se ve protegido por unos 2 a 3 meses hasta que su sistema inmunológico desarrolle, ¿no? Entonces el solito se va a proteger. Hay contacto, bueno, el contagio es por la presencia del virus en estos líquidos que son en la ampolla o la costra, y al toser o estornudar esparcimos el virus, ¿no? Ahí tenemos las ampollas prurigidosas, ¿no? Un borde eritematoso en cara, tronco, cuero cabelludo. Y sí, ahí dice, ¿no? Si las ampollas se presentan en el cuero cabelludo, confirma el diagnóstico. Niño febril, esas lesiones ulcerosas en la cabeza, confirma el diagnóstico de varicela, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 15 a 20 días, habíamos dicho, ¿no? De 10 a 20 días, ¿no? Son pequeñas vesículas, ¿no? Que van a aparecer tanto en piel como en mucosas, y en la piel estas vesículas se denominan como aftas, o son muy similares a las aftas, ¿no? Y bueno, rara vez aparecen en la palma y planta de los pies, ¿no? Porque son piel más gruesa, entonces no es muy frecuente a ese nivel. Los síntomas, prurito, fiebre, dolor puede haber, pero las complicaciones en los niños es muy frecuente la sobreinfección, ¿no? Puede haber una sobreinfección. Los exámenes, el diagnóstico es clínico, ¿no? Vamos a diagnosticar a partir de la erupción, ¿no? La historia clínica del niño vamos a tener como fuente del diagnóstico, ¿ya? Y podemos hacer también algún tipo de exámenes, ¿no? O cultivos si dudamos de que se trate de una varicela. El tratamiento es sintomático, ¿no? Porque el virus no hay un tratamiento para la varicela. Sí podemos utilizar algún antiviral que disminuya las manifestaciones que va a producir la varicela, ¿no? Entonces ahí podemos tener un tratamiento sintomático, algún talco, óxido de zinc, almidón, baños de avena, ¿no?
con poco jabón, que no sea un jabón que tenga mucho perfume. Podemos utilizar antihistamínicos para el escozor y el acetaminofén, que es el paracetamol, para el dolor o la fiebre, ¿no? En pacientes que son muy inmunocomprometidos tengo que darle antivirales por medio de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces yo le voy a administrar inmunoglobulinas, ¿no? A través por vía intramuscular cada 5 días para evitar que haya exacerbación o estamos en un lugar donde podemos exponernos, ¿no? A los virus. Los niños de 2 a 13 años con trastornos inmunitarios pueden darse esta inmunoglobulina 20 miligramos por kilo peso sin pasar los 800 miligramos 4 veces al día, ¿no? Ahí tenemos, podemos utilizar el aciclovir, podemos utilizar el valaciclovir, ¿no? 2 veces al día, el aciclovir sistémico cada 8 horas o cada 6 horas o cada 5 horas también. Los baños de avena nos ayuda porque humedece y mediante el baño podemos eliminar las costras sin necesidad de hacer ni frotar nada, ¿no? Entonces, para evitar lesionar también la piel. Antihistamínicos para evitar el picazón, ¿no? En las mujeres embarazadas, siempre, si se ha expuesto antes del primer trimestre, tenemos que ver algún tipo de manifestaciones congénitas, ¿no? El riesgo en niños recién nacidos de madres no inmunizadas puede ser alto, ¿no? Por eso es que tanto nos exige, ¿no? Vacunarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos traspasarle la inmunidad a estos niños en los primeros 3 meses de vida, ¿no? Las complicaciones, encefalitis, síndrome de Reye, neumonía, miocarditis, ataxias cerebelosas, podemos tener las otitis, las escarlatinas, osteomielitis, puede haber infecciones secundarias por gram positivos también, y la neumonía varicelosa en los pacientes que son hallazgos radiológicos ya, ¿no? En estos pacientes inmunocomprometidos con ya compromiso de los pulmones, ¿no? Si asociamos el embarazo con la varicela, hay mayor riesgo de morbilidad materna, y dentro de las complicaciones que podemos tener en el niño es la neumonía, ¿no? Por eso es importante evitar contacto directo, ¿no? La vacuna, ¿no? 2 dosis a los 15 meses y entre los 4 a 2 años. Un problema del PAI es que tenemos la vacuna para los primeros meses, ¿no? Pero no hay para el refuerzo, ¿no? Y entonces a veces se queda con la primera dosis nada más, ¿no? Generalmente personas de 13 años en adelante que no hayan recibido la vacuna y no hayan tenido varicela pueden recibir 2 dosis en un intervalo de 4 a 8 semanas, ¿no? Las verrugas, ¿no? Las verrugas son un crecimiento anormal de la piel, ¿no es cierto? En este caso nosotros vamos a hablar de las verrugas en las manos, en las uñas, ¿no? Y estas verrugas en las uñas son producidas por el papiloma virus, ¿no? El herpes, el virus del papiloma humano, ¿ya? Generalmente estas manifestaciones cutáneas no son benignas, ¿no? Entonces no van a causar ningún problema en salud, pero sí son estéticamente no es agradable ver una mano con verrugas, ¿no? Entonces por eso es que el paciente consulta, ¿no? Entonces, porque le incomoda o le da vergüenza, ¿no? Que presente este tipo de lesiones. No pueden aparecer en cualquier parte, en las uñas, debajo de la uña, alrededor de la uña, en manos, y en la planta de los pies puede aparecer en las uñas, sí, pero a veces aparece en la planta de los pies. Y como es una verruga como un poco dura, al pisar el paciente le va a doler, le va a molestar, ¿ya? Y muchas veces piensan que son como callos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se van raspando, se van sacando, pero no, pues el virus está ahí adentro, pasado un tiempo vuelve a crecer, ¿no? Aparecen las manos, por eso es que si nosotros vemos una mano así, como que ya ni la mano queremos darle, ¿no? Porque nos da cierto cuidado, ¿no?
Por eso es que mucha gente consulta por la parte estética más que por la enfermedad, ¿no? Puede haber en la cara, en la frente, en personas más jóvenes. Y bueno, vamos a hablar después de pero encontramos en los genitales, y aquí se denomina verrugas genitales los condilomas, ¿no es cierto? Que son las verrugas genitales que aparecen en la región anal, en la región vaginal y en el varón en el pene, ¿no? Cuando son estas lesiones ahí en la planta de los pies es que nos produce dolor, ¿no? Porque es como un cuerpo, como un callo, ¿no? Prácticamente si pisamos nos va a doler, ¿no? Ahí tenemos las verrugas debajo de la uña, ¿no? Y alrededor de la uña, tanto en manos como pies, ¿no? Cuando está debajo de la uña, ¿qué hace? Va deformando la uña, ¿no? La va despegando y puede producirse pérdida de la uña también, ¿no? Porque está por debajo creciendo. Alrededor no hay lesión de la uña, pero sí todo lo que rodea a la uña, ¿no? Una característica típica de la verruga que ustedes van a ver es que es una lesión como endurada, blanquecina, pero alrededor de la piel, lo que rodea a la piel, ¿no? O sea, lo que rodea a la verruga, que es la piel, es totalmente sana, ¿ya? Solamente la verruga está alterada. Y ustedes ven así, miren acá, se ve, ¿no? Ahí está la lesión, pero el borde, lo que rodea, es una piel sana, ¿ya? Es una característica de esta verruga, ¿no? Ahora, el color puede ser así blanca, puede ser media café, media ploma, puede tener distintos colores, ¿no? Pero lo más característico es una verruga media blanquita. Entonces, generalmente es en adultos o en niños con sistema inmunológico deprimido, ¿no? Y generalmente estas verrugas pueden ser, así como hemos visto, bien irregulares, pero también puede haber verrugas planas, ¿no? Y que a veces no son como esos lunarcitos, ¿no? Como esos plicomas, ¿no? Que son verrugas, ¿no? Y que el paciente no ve como patológico. Pero si vemos estas otras, sí es bien característico, ¿no? Es dura, generalmente es como una tumoración, la piel normalmente clara o oscura y la piel normal alrededor de la lesión, ¿no? Puede ser planas, puede ser lisas, puede ser desde el tamaño de una cabeza de alfiler hasta presentar ese tipo de lesiones tan grandes, ¿no? Aquí tenemos una, por ejemplo, que está creciendo debajo de la uña, ¿no? Entonces, al crecer debajo de la uña, deforma la uña, ¿no? La canala, etcétera. Entonces, tienes que sacar la uña, sacar la verruga, ¿no es cierto? Y la uña tal vez no sacarla totalmente, dependiendo cuándo ha afectado. Porque cuando uno saca la uña, ¿no? Va a crecer la otra, pero la otra crece acanalada, porque no hay quien la dirija. Por eso no es necesario sacar la uña, ¿no? Si está creciendo por debajo de la uña, obviamente va a ser dolorosa, ¿no? Porque presionas y va a doler, ¿no? Y también podemos tener en las uñas de los pies, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Estoy viendo ahí la verruga, esa lesión endurada, de color blanquecino, café, alrededor de la verruga la piel es totalmente sana. Puedo hacer alguna biopsia, sí, ¿no? Pero la clínica me ayuda, ¿no? Puedo hacer, digamos, un diagnóstico diferencial ¿con quién? Con las callosidades, ¿no? Con un callo o con el cáncer de piel, ¿no? Hemos visto las manifestaciones, por ejemplo, un carcinoma espinocelular, no puede tener estas características, ¿no? Entonces, con ese tendría que hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento, vamos a quemar, y ahí tenemos la podofilina o el ácido salicílico, ¿no? Pero va a depender mucho de la cantidad, ¿no es cierto? Si son pocas, utilizo forma tópica, ¿no? Pero si son muy grandes, ¿no? En todas las uñas, etcétera, el tratamiento tiene que ser quirúrgico también. Crioterapia o electrocauterización también. Hay una vacuna, ¿no? La Gardasil, que se puede utilizar, pero no tenemos en nuestro medio todavía. Dentro de otras, bueno, estas son las verrugas genitales, ¿no? Acá es por el papiloma virus también, pero ya en la parte genital se denomina condilomas, ¿no? Y dentro de las causas de la aparición de esta es la transmisión sexual, ¿no es cierto? Forma parte del grupo de las enfermedades venéreas, ¿no?
Venerias, que es de la diosa Venus, ¿no? Que era la diosa más hermosa, ¿no? Entonces, mientras era más hermosa, más venerias éramos, ¿no? O tóxicas, bueno, ahora ya son tóxicas. Entonces, la transmisión, por transmisión sexual, por fluidos o también por compartir algún tipo de prendas, ¿no? Hemos tenido en niñas, por ejemplo, condilomas de 4, 5 años, ¿no? Y decíamos, si tú ves condilomas en una niña, ¿qué vas a pensar? Violación, ¿no es cierto? Pero en estas niñas, en el Vietnam teníamos varios casos, ¿no? Pero no había signos de violación. Entonces, ver quién tenía era la mamá, ¿no? Y cómo se contagiaba, porque la niña se ponía los calzones de la mamá, ¿no? Entonces, por el contagio, las toallas, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos, o sea, no, esto de los condilomas al inicio son asintomáticos, ¿no? O sea, no hay una clínica. Por lo tanto, son subclínicos, como decimos, ¿no? Por eso es que no captamos a esto en los inicios, ¿no? Y por eso es que es importante que yo haga siempre una papa Nicola, porque cuando por eso diagnosticamos a la verruga genital cuando está afuera, ¿no? Está en la vulva, en los labios mayores, ahí. Pero cuando está en el cuello cervical, ¿cómo? Tendríamos que, no sé, examinarnos nosotros y no se puede, ¿no es cierto? Por eso es que el Papa Nicolau es una buena medida para hacer un diagnóstico precoz. Por eso es que se transmite tanto el condiloma, ¿no? Porque nosotros epidemiológicamente somos los responsables, ¿no? Porque tenemos más riesgo, porque tenemos órganos genitales internos, ¿no? Entonces, tenemos relaciones, ¿no? Este hombre se contagia y contagia a otra mujer. Entonces ahí vamos arrastrando todo, ¿no? Ese es el virus, ¿ya? Son verrugas, ¿no? Y tenemos tantas verrugas cutáneas como mucosas, ¿no? Y tenemos 70 serotipos, ¿no? O sea, por eso es que no hay una vacuna específica, salvo para algunos como el 16, 18, que provocan cáncer cérvico uterino, ¿no? Por eso que cuando la vacuna vino acá a Bolivia, ¿no? Muchos médicos iban en contra de la vacuna, ¿no? Y decíamos, ¿por qué si me va a proteger contra el cáncer, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esa vacuna, como es en Estados Unidos, si son 70 serotipos y de los 70 serotipos hay 10 que son cancerígenos, nosotros no tenemos ningún estudio acá en Bolivia que diga cuál es el serotipo que está circulando acá. Eso es lo que han hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos han hecho un estudio y han visto que el 16, 18 es el que circula, por lo tanto han hecho contra ese tipo viral, ¿no? Por eso es que nos sirve, sí, nos sirve, ¿no? Pero no tenemos la garantía de que no vamos a tener. Y a veces cuando tenemos una vacuna, damos una mala información, ¿no? A la gente joven, ¿no? O sea, ya tengo la vacuna, entonces no voy a tener nunca cáncer cervicuterino, viva la vida loca, ¿no es cierto? Entonces damos una mala información también. Entonces ahí tenemos el papilomavirus. Es frecuente entre el 10 a 15% de mujeres entre 30 a 35 años, ¿no? Hay una prima infección que puede suceder en la infancia o en la niñez, ¿no? Que muchas veces pueden no ser descubiertas, ¿no? Si no son por técnicas muy sofisticadas, y la mayoría siempre cursa con un modo subclínico, ¿no? Contacto directo a través de superficies, contacto sexual o contacto a través del canal del parto también, ¿no? Hace años se hizo, ¿no? una detección del papiloma virus por medio del DNA, ¿no? De su gen, y se hizo en el Vietnam, ¿no? Vino una ayuda de inglesa, ¿no? Entonces hicimos a todas, ¿no? A todos el examen. Y bueno, yo cuando estaba en la universidad les dije, ¿no? A las chicas de esta universidad, de otras universidades, que vengan, ¿no? Y se hagan hacer, porque ese estudio valía como $100 más o menos. Y si entrabas al programa era gratuito, ¿no? Entonces tú te beneficiabas porque sabías que no tenías el papiloma, ¿no? Entonces hicieron, y no van a creer que la mayoría de las jovencitas universitarias tenían condilomas. Pero ellos nunca se enteraban, ¿no? Porque el condiloma estaba a nivel cervical. Tampoco se hacían papá Nicolau, ¿no? Entonces tú dices,
una vez que inicias actividad sexual tienes que hacerte cada año, ¿no es cierto? Pero creo que como también la relación sexual es escondida, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a ir a hacer un examen de Papa Nicolás así cuando entra, ¿no es cierto?, la niña o la jovencita, ¿no? Nosotros tenemos en el hospital el seguro hasta los 25 años, ¿no? Entonces, a veces viene la chica de 17 años, ¿no?, con su mamá, no entra y le preguntas, ¿no? ¿Has tenido relación sexual? No, no, que nadie dice, sí, he tenido, ¿no? Pues lo trae su mamá ahí al lado, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos en consulta gente joven, ¿no?, menor, o sea, que sean ya mayores de 18 años, siempre hay que pedirle, ¿no?, al papá, primero voy a hablar con ella y después con usted. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las lesiones, ¿no?, que produce este condiloma, ¿no? Son lesiones grises, somos como péndulos, y a veces, bueno, comparar con comida no es bueno, ¿no? Pero dicen, aparece un coliflor, dicen, ¿no es cierto? Tiene una forma de coliflor en racimos, etcétera, ¿no? Aparece no solamente en el área genital, sino también puede haber presentaciones extragenitales, ¿no? La parte de la zona vulvar, el ano, podemos tener, ¿no? Pero puede haber también en otra presentación extragenital. En los varones, ¿no?, es más frecuente, ¿no?, que ellos hagan la detección más temprana por la presencia de esas lesiones, ¿no?, que semejan la parte en coliflor o cresta de gallo también dicen, ¿no? En pacientes que han tenido relaciones sexuales por vía anal, ¿no?, también alrededor del ano. Y muchas veces estas lesiones pueden confundirse con hemorroides, ¿no? Pero la característica es que estas lesiones son más enduradas, ¿no? La hemorroides simplemente es como una vena trombosada que es blanda, ¿no? Pero en este caso es más dura, más gruesa, ¿no? No solamente tiene una presentación genital, sino también tiene una presentación extragenital, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la boca, y esto es por el tipo de relación sexual que tiene, ¿no? La relación oral, ¿no? Ahí en la boca también podemos tener, ¿no?, estas lesiones, y en las manos también, ¿no?, pueden haber estos condilomas, ¿no? Había un caso así y de estos, ¿no? No sé si ustedes han visto del hombre árbol que decía en Discovery, en la India era, ¿no? Y detectaron, ¿no?, a este paciente y todos pensaban que era un hongo, ¿no? Porque cuando veamos hongos vamos a ver que la cromomicosis produce así este tipo de lesiones. Entonces, en la parte tropical, en la India, etcétera, todos decían era un hongo, ¿no? Pero le hicieron un examen y resulta que era un condiloma. Entonces, pero lo que les llamó la atención fue la manifestación tan grande, ¿no? Porque tenía en los pies, en las manos, ¿no? O sea, bien desarrollado, pero parece un árbol siempre el hombre, ¿no? Se le hizo un estudio, todo eso, era condiloma, pero decían, ¿por qué tanto, no? Entonces, vieron que había otro paciente que era al otro lado del continente, creo que este era del África y el otro era de la India, así una cosa bien separadas, ¿no? Entonces vieron que, ¿por qué había esto? Porque tendría que haber una conexión, ¿no? Todos tenían la misma cosa y determinaron que el problema era genético, porque la familia de este otro alguna vez había ido por el lugar donde estaba el otro. Entonces determinaron que sí, el condiloma, ¿no?, era genético también, ¿no? Entonces hay una predisposición genética también para eso, ¿no? Miren, disposición extragenital en la boca, en la garganta, y ahí tenemos, miren, este es un cuello cervical sano, ¿no? Y miren acá ya la presencia de los condilomas, ¿no? Por eso es importante que cuando uno se hace el Papa Nicolau, utilicemos estos espéculos transparentes para poder ver las paredes, porque si no, tendríamos que dar la vuelta y nos va a molestar, ¿no? Entonces es preferible utilizar. Ahí tenemos, miren, pies, manos, boca, ¿no? Ahí tenemos en la región genital, ¿no? Y el diagnóstico mediante los estudios que es la colposcopía, el Papa Nicolau, que nos va a hacer el diagnóstico. Colposcopía es una biopsia dirigida, ¿no es cierto? Y también vamos a obtener que el
Papa Nicolau, que es un diagnóstico anual que tenemos que hacernos en toda mujer que ha iniciado actividad sexual. Tratamiento, la cauterización en frío también podemos utilizar, ¿no? Podemos utilizar también la podofilina, el ácido acético, el ácido cloracético, etcétera, en forma local, si son pequeñitos, ¿no? Pero si son grandes, ya nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, como en este caso, ya, aquí ya tenemos nosotros que hacer un tratamiento quirúrgico, ya no nos sirve un tratamiento tópico ahí, porque lo que vamos a hacer es lastimar, ¿no? Y si ustedes ven, por las características en general de este paciente, es una persona joven, ¿no? Una persona joven. Y vamos a ver que los jóvenes, a veces porque inician actividad sexual muy temprana, antes hablábamos el inicio de la actividad sexual a partir de los 15 años, ahora a partir de los 13 años o 11 años ya tienen actividad sexual, ¿no es cierto? ¿No? Una cirugía convencional, que es la que vamos a hacer para evitar o sacar estas lesiones, ¿no? Entonces ahí tiene la podofilina o el ácido tricloroacético en caso de que son lesiones pequeñas. Si son grandes, cirugía. Por último, el molusco contagioso. Otra enfermedad de transmisión sexual son nódulos o pápulas, ¿no? Una característica de estos moluscos contagiosos es que aparece en la piel como la apariencia de una perla, ¿ya? Son nódulos, son redonditos, y ¿por qué se parece una perla, no? Porque presenta al medio un hoyuelo, ¿no? Y parecería que fuera esas perlas engarzadas, ¿no? Que hemos sacado, roto un collar de perlas y tenemos sus hoyitos. Y otra característica que tiene, que viene así, viene como haciendo una línea o viene como acá haciendo montoncitos, se juntan varios, ¿no? El tratamiento en estos casos es quirúrgico, ¿no? Se tiene que sacar. Entonces ustedes ven, miren, se vienen como montoncitos y bueno, acá tal vez no se ve muy bien ahí, pero si nosotros vemos ahí, vamos a ver al medio un puntito que parece que fuera una perla, ¿no? Esos son los signos, son perlas engarzadas, ¿sí? De la familia del poxivirus es esto, ¿no? Aparece en el cuello, axilas, brazos y está también relacionado con con el intercambio de ropas, etcétera, y el contacto sexual también. En estos niños, ¿por qué aparecen con estos moluscos? Porque los niños está asociado también con el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, en una casa a veces duerme el papá, la mamá y todos los hijos en una sola cama, ¿no? Entonces ahí tenemos el riesgo de contagio en los niños, ¿no? Son de estas pápulas pequeñas, no son dolorosas, ¿ya? Tienen la apariencia de perla, presentan un hoyuelo al medio, entonces puede pesar la palma de las manos, donde es molestoso en el ojo, ¿no? Porque si crece el nódulo, no puede hacer un entropión o un ectropión, ¿no? Entonces molesta, ¿no? O sí, aparece como acá, como un montoncito. Entonces al abrir y cerrar el ojo va a lesionar y puede producir una úlcera en la esclera o en la córnea también, ¿no? Ahí miren, ahí está más, ¿no? Puede aparecer ahí. En los genitales también. El diagnóstico es clínico y la biopsia para saber cuál puede ser las causas, ¿no? Ahí tenemos en la parte genital, ¿ya? Y el tratamiento, ¿no? Va a depender en qué pacientes tengo que ver si hacer o no tratamiento, son los inmunocomprometidos, ¿no? Pero muchas veces puede desaparecer, ¿no? Sin necesidad de hacer un tratamiento, pero obviamente meses o años después, dependiendo de la inmunidad del paciente, ¿no? Pero cuando son ya más grandes, esos como montones, ya se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí tenemos nuestras lesiones, ¿ya? Y puede hacerse mediante electrocauterización, congelación, ¿no? O en los casos donde tenemos en el ojo en más cantidad, lo que podemos hacer es una extirpación quirúrgica de la lesión. Muy bien.